Hola amigos conspiranoicos, ya estamos nuevamente aquí con un video matemático. En esta ocasión vamos a platicar de un tema súper útil y súper fácil. Se trata de las ecuaciones de primer grado. Una vez que hayas visto nuestro video, vas a descubrir que hacer ecuaciones es divertido y muy sencillo. No perdamos más el tiempo y vayamos a ello. Patas a la obra. Antes de empezar con la resolución de ecuaciones de primer grado propiamente dicha, vamos a ver ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para determinados valores de las variables o incógnitas, las letras. Por ejemplo, la siguiente igualdad algebraica es una ecuación. Recuerden que x es nuestra incógnita, es decir, es un número que desconocemos. Nuestra tarea es de desenmascarar el valor de dicha letra x. Seremos unos detectives. Los valores de las variables o incógnitas, letras, que hacen que se verifique la igualdad, son lo que denominamos soluciones de la ecuación. Así, en el ejemplo anterior, x igual a 3 sería una solución, ya que hace que se verifique la igualdad al sustituir x por 3. Aquí vemos que al cambiar la x por el 3, en ambos lados de la operación el resultado es el mismo. Por lo tanto, resolver una ecuación no es otra cosa que encontrar el valor o los valores que ha de tomar la variable o incógnita para que se cumpla la igualdad. En nuestro ejemplo la ecuación es de primer grado. Cuando veamos una incógnita x², esa sería una ecuación de segundo grado, pero eso lo vamos a dejar para después. Una cosa a la vez. He comenzado diciendo que una ecuación es una igualdad algebraica, eso quiere decir que tiene un signo igual, y una expresión a cada lado del mismo. A las expresiones que quedan a cada lado del signo igual, se las denomina miembros de la ecuación. Para distinguirlos, se suele llamar primer miembro al que está a la izquierda del igual, y segundo miembro al que está a la derecha. También se les puede llamar perfectamente miembro de la izquierda y miembro de la derecha, que al fin y al cabo es lo que son. A cada uno de los monomios que forman parte de la ecuación se les denomina términos. En nuestro ejemplo, en este otro ejemplo, conocida ya la terminología con la que vamos a trabajar, y antes de empezar con la resolución de ecuaciones de primer grado propiamente dicha, vamos a ver a continuación el concepto de ecuaciones equivalentes, ya que nos vamos a basar en él para resolverlas. Ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Por ejemplo, las siguientes dos ecuaciones son equivalentes, ya que en ambas la solución es x igual a 2. Pues bien, el hecho de que dos ecuaciones equivalentes tengan la misma solución es precisamente lo que vamos a utilizar para resolver ecuaciones de primer grado. Lo que haremos será ir transformando la ecuación que tengamos en otra equivalente más sencilla en la que estemos más cerca de saber cuál es la solución de la ecuación, así hasta que lleguemos finalmente a una ecuación equivalente a las anteriores, que nos indique directamente cuál es el valor de la solución. ¿Y cómo podemos obtener ecuaciones equivalentes? Utilizando dos herramientas matemáticas que vamos a ver a continuación, la regla de la suma y la regla del producto. Regla de la suma y regla del producto. Para entender estas dos reglas vamos a hacer una comparación entre una ecuación y una balanza en equilibrio. Explicaremos entonces, regla de la suma. Si en una balanza que está en equilibrio añadimos o quitamos el mismo peso en ambos platillos, la balanza sigue en equilibrio. Es decir, si en una ecuación se suma o se resta el mismo número o la misma expresión algebraica en los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente. Esto es lo que se conoce como regla de la suma. Por ejemplo, en la ecuación, si queremos, por ejemplo, que el 3 desaparezca del primer miembro de la ecuación, podemos restar 3 en ambos miembros, de manera que conseguimos ya no esté en el primer miembro y, sin embargo, aparezca ahora cambiado de signo en el segundo miembro de la ecuación. Lo que hagamos de un lado, será en el otro. Y realizando la operación, tenemos. Veamos otro ejemplo. En esta otra ecuación, si queremos, por ejemplo, que el término menos 3x desaparezca del segundo miembro de la ecuación,
podemos sumar 3x en ambos miembros, de forma que conseguimos que ya no esté en el segundo miembro y, sin embargo, aparezca ahora cambiado de signo en el primer miembro de la ecuación. Y, si realizamos la operación, ahora en el primer miembro, tenemos. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en los dos ejemplos que hemos visto, al aplicar la regla de la suma, podemos volver a formular dicha regla de otra manera, que es la que habitualmente se utiliza en la resolución de ecuaciones, y que será la que utilice en los ejemplos que veremos más adelante, eso sí, sabiendo en todo momento que es una consecuencia de aplicar la regla de la suma. Repasando, en una ecuación, podemos pasar un término que esté en uno de los miembros de la ecuación al otro miembro cambiándole el signo, es decir, lo que está sumando en un miembro de la ecuación pasa restando al otro miembro, y lo que está restando en un miembro de la ecuación pasa sumando al otro miembro. El primer ejemplo de los que habíamos visto sería, al aplicar directamente esta regla, el 3 que está en el primer miembro sumando, pasa al segundo miembro restando. Y, en el segundo ejemplo, el término 3x que está en el segundo miembro restando, pasa al primer miembro sumando. Regla del producto. La otra regla. Si en una balanza que está en equilibrio multiplicamos o dividimos el peso que hay en ambos platillos en la misma proporción, la balanza sigue en equilibrio. Es decir, si en una ecuación se multiplican o se dividen los dos miembros de la misma entre un mismo número, distinto de 0, o una misma expresión algebraica, se obtiene una ecuación equivalente. Esto es lo que se conoce como regla del producto. Por ejemplo, en la ecuación, si queremos que x quede despejada en el primer miembro de la ecuación, es decir, que ya no esté multiplicada por 3, podemos dividir entre 3 en ambos miembros, de manera que conseguimos que, al operar, el 3 ya no esté multiplicando a la x en el primer miembro y, sin embargo, aparezca ahora dividiendo en el segundo miembro de la ecuación. Veamos otro ejemplo. En esta otra ecuación, si queremos que x quede despejada en el primer miembro de la ecuación, es decir, que ya no esté multiplicada por -5, podemos dividir entre -5 en ambos miembros, de manera que conseguimos que, al operar, el -5 ya no esté multiplicando a la x en el primer miembro y, sin embargo, aparezca ahora dividiendo en el segundo miembro de la ecuación. Y, si operamos ahora en el segundo miembro, tenemos. Ahora, si tenemos este ejemplo, el 5x está siendo dividido por 10. Si queremos sacar ese 10, debemos de multiplicar, y debemos hacerlo en ambos lados, de manera que queda así. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en los dos ejemplos que hemos visto al aplicar la regla del producto, podemos volver a formular dicha regla de otra manera, que es la que habitualmente se utiliza en la resolución de ecuaciones, y que será la que utilice en los ejemplos que veremos más adelante, eso sí, sabiendo en todo momento que es una consecuencia de aplicar la regla del producto. Ahora que ya conocernos estas reglas básicas, vamos a poder realizar nuestras ecuaciones de primer grado bien fácil. Conocidas ya las herramientas que vamos a utilizar, empecemos por las ecuaciones de primer grado más sencillas que nos podemos encontrar, aquellas que no tienen ni paréntesis ni denominadores. Como ya comenté cuando hablé de las ecuaciones equivalentes, lo que vamos a hacer es ir transformando la ecuación que tengamos en otra equivalente más sencilla hasta que lleguemos finalmente a una ecuación equivalente que nos dé directamente la solución. Aplicando las reglas que aprendimos, vamos a resolver. 3x menos 7 igual a 1 más x. El 7 que está en el primer miembro restando, menos 7, pasa al segundo miembro sumando, más 7, y la x que está en el segundo miembro sumando, más x, pasa al primer miembro restando, menos x. Y nos va a quedar como resultado, 3x menos x,
es igual a 1 más 7. Restamos 3x menos x es 2x. Del otro lado, 1 más 7 es 8. Tenemos entonces de manera más reducida, 2x es igual a 8. Ahora vamos a utilizar las otras reglas aprendidas para dejar a la x solita. Recordemos que para quitar ese 2, vamos a dividir en ambos lados. 2x entre 2, es igual a 8 entre 2. Tenemos como resultado final, x es igual a 4. Esta fue nuestra primera ecuación realizada. ¿Verdad que estuvo súper fácil? Vamos a realizar más cuidando cada signo y cada detalle. Hello? Yes? Para no equivocarnos y poder resolver ecuaciones más elaboradas. Tenemos menos x es igual a 7. Se ve extraña, ¿verdad? Pues no es cosa del otro mundo. Para quitar ese símbolo negativo en la x, vamos a dividir entre menos 1. De esta forma la x se transforma a positivo. Y como dividimos entre menos 1, vamos a tener que hacerlo también del otro lado. Por lo que tenemos 7 entre menos 1. Y esto nos da, x es igual a menos 7. Súper fácil. Vamos a resolver más ejemplos. Tenemos 2x más 9 es igual a 4x más 3. Aplicando nuestra regla, debemos de restar 9 del primer miembro, y del segundo también. Y vamos a restar el 4x en ambos lados también. Nos va a quedar 2x menos 4x, es igual a 3 menos 9. Esto nos va a dar como resultado, menos 2x, es igual a menos 6. No se preocupen si se mira complejo, es muy sencillo. Vamos a quitar ese menos 2 que está junto a nuestra x, aplicamos la siguiente regla que nos indica dividir entre menos 2. Entonces nos queda, menos 2x entre menos 2, es igual a menos 6 entre menos 2. Los símbolos se pasan a positivos. Recordando la regla de más por más es positivo, menos por menos es positivo. Nos va a quedar, x positivo es igual a 3 positivo. Y listo, tenemos nuestro resultado. Resolvamos la siguiente. 5x menos 1 es igual a menos x más 5 más 4x. Vamos a simplificar primero. Ese menos x se le puede restar al más 4x que tenemos en nuestro segundo miembro. Nos va a quedar, 5x menos 1 es igual a 3x más 5. Resolvamos pues utilizando todo lo que sabemos. Y nuestro resultado es x es igual a 3. ¿Ya ven cómo es súper fácil? Hagamos más ejemplos, porque como siempre lo he dicho, la práctica hace al maestro. Ecuaciones de primer grado con paréntesis. Para resolver una ecuación de primer grado en la que aparezcan paréntesis, tenemos que empezar eliminando dichos paréntesis. Para hacerlo aplicamos la propiedad distributiva, multiplicando el número que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos que están dentro del mismo, y realizando correctamente la regla de signos al hacerlo. Una vez eliminados los paréntesis, tenemos ya una ecuación como las que hemos estado trabajando antes, y continuamos como hemos visto hasta resolverla. Por ejemplo, resuelve la siguiente ecuación. Eliminamos primero el paréntesis aplicando la propiedad distributiva, y continuamos resolviendo la ecuación. Aplicando la regla de la suma, pasamos los términos con x al primer miembro de la ecuación, y los términos sin x al segundo miembro. Simplificamos los términos semejantes en cada miembro, y aplicamos la regla del producto para despejar x. Importante. Cuando tenemos un símbolo negativo delante de un paréntesis, equivale a que todo lo que está dentro del paréntesis esté multiplicado por menos 1, por lo que se elimina el signo menos junto con el paréntesis y se cambia el signo a cada uno de los términos que estaban dentro del paréntesis. Vemos otro ejemplo en el que, para eliminar los paréntesis, hay que aplicar la propiedad distributiva y también esto último que he comentado. Resuelve la siguiente ecuación. Eliminamos primero los paréntesis, aplicando la propiedad distributiva en el primer miembro, y cambiando el signo a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis en el segundo miembro. Ahora, aplicando la regla de la suma, pasamos los términos con x al primer miembro de la ecuación, y los términos sin x al segundo miembro. Simplificamos los términos semejantes en cada miembro, y aplicamos la regla del producto para despejar x, aplicando la regla de signos. ¡Oh, qué molestia! Se acabó la miel.
Bueno, por suerte hay mucho más de donde vino. ¡Qué belleza! ¡Oh, no! ¿Por qué no hay más abejas muertas aquí? Las abejas mueren todos los días, Pooh. Es una epidemia, probablemente causada por los pesticidas. Pero sin la miel, ¿qué es lo que voy a hacer? Pooh, eres un oso. Puedes comer lo que sea. ¡Pooh! ¡Hola! ¿Qué vamos a...? Antes de terminar, aclaremos un par de dudas que pueden surgir mientras realizamos nuestras ecuaciones. ¿Qué ocurre si al resolver una ecuación obtenemos 0 es igual a 0? Al resolver una ecuación puede ocurrir que, al simplificar términos semejantes en cada uno de los miembros, se anulen todos entre sí y obtengamos 0 es igual a 0. En este caso habría infinitas soluciones posibles, es decir, cualquier valor que demos a la incógnita x hace que se cumpla la igualdad. 0 igual 0 se cumple siempre. Lo que tenemos realmente no es una ecuación, sino una identidad, expresión algebraica que se verifica siempre para cualquier valor de las variables o incógnitas, de las letras. Por ejemplo, pasamos los términos con x al primer miembro y los términos sin x al segundo miembro, cambiándoles el signo al hacerlo. Simplificamos operando en cada miembro de la ecuación términos semejantes, y obtenemos, tiene infinitas soluciones, y se trata de una identidad. ¿Qué ocurre si al resolver una ecuación obtenemos que 0 es igual a un número distinto de 0? Cuando resolvemos una ecuación, también puede ocurrir que, al simplificar términos semejantes en cada uno de los miembros de la ecuación, se anulen los términos con x entre sí, pero no lo hagan los términos sin x, obteniendo que 0 es igual a un número distinto de 0, como por ejemplo 0 es igual a 5. Obviamente dicha igualdad no es cierta, 0 no es igual que 5, y, en ese caso, la ecuación no tiene solución, ya que no hay ningún valor de la variable x que haga que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, pasamos los términos con x al primer miembro y los términos sin x al segundo miembro, cambiándoles el signo al hacerlo. Simplificamos operando en cada miembro de la ecuación términos semejantes, y obtenemos, la ecuación no tiene solución. Muy bien, hemos terminado al fin y ya sabemos hacer ecuaciones de primer grado. Esto fue solo una introducción para que puedas realizar operaciones más complejas, pero practicando todas las bases que te enseñamos durante nuestro video, podrás realizar cualquier ecuación con suma facilidad. Te damos las gracias por mirar nuestro video, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, y ojalá te sea de gran utilidad. Pasamos a despedirnos, no sin antes invitarte a que te suscribas y dejes tu like, para poder seguir ofreciéndote más y mejores videos educativos. Gracias por tu tiempo, pasen un día genial, recuerden siempre sonreír, hasta luego.